Cuando veo los comentarios, cuando participamos en el grupo, cuando mandamos un mensaje para inspirar al resto, pues me siento emocionado de pensar de que pues todos estamos aquí y encontramos esta oportunidad y pues le estamos sacando provecho. La mayoría, por no decir todos, ¿verdad? Han tenido, pues primero han creído en la oportunidad. Segundo, se han arriesgado, porque es un riesgo, ¿verdad? Cuando hacemos cambios en la vida son riesgos, porque estamos bien o estamos mal o como sea que estemos, pero el cambio siempre produce algún tipo de temor, incertidumbre, ¿verdad? Unas cosquillas en la espalda, algo que no es lo habitual. Entonces, pues produce esa sensación y el que ustedes hayan confiado y que estén aquí hoy día, pues habla muy bien de ustedes. Y segundo, han visto los resultados. Okay, me lleno de alegría cuando veo cheques grandes, ¿verdad? ¿Quién de ustedes ha tenido cheques grandes últimamente? Yo sé que todos ustedes, sí los he visto, sí los he visto. Entonces, pues eso, a Nancy, a mí, a Berta, Carmen, todos pues nos llena de emoción y de gratitud, porque han creído. Entonces, pues yo solamente voy a tomar como un par de minutos para hablarles de reinventarse. Estoy leyendo un libro que pues me ha abierto los ojos en varias cosas y dije voy a tomar un par de líneas del libro y las voy a compartir con ustedes. Entonces, pero primero hablar de dos cosas. Primero de la ansiedad, porque como decía, el cambio, el venir a trabajar a una nueva compañía, el empezar a hacer ventas, produce pues esa incomodidad, ese miedo. Entonces, muchas veces hablamos de ansiedad y de estrés y los ponemos todos en el mismo paquete, ¿verdad? Entonces, solamente quiero diferenciar las dos cosas, ansiedad y estrés. Entonces, ¿quién me puede definir o diferenciar las dos cosas? Ya, tenemos la tendencia de ponerlo todo en la misma bolsa, ¿verdad? Ansiedad, estoy estresado, estoy ansioso, pero en realidad hay una diferencia grande. Básicamente, pues la ansiedad viene, bueno, son dos cosas distintas, vamos a ver. Entonces, la ansiedad es un estado de inquietud curioso porque empezamos a sufrir en el presente por algo que ni siquiera tenemos certeza de que va a ocurrir en el futuro. Okay, futuro, bien lo dijo Adriana. Okay. Entonces, el estrés normalmente viene por cosas, por cosas que pasaron ya. O sea, mira, yo crié a este muchacho y pues me salió más o menos. Pero como está en el pasado, pues no hay mucho que hacer. Más bien no hay nada que hacer. Entonces, digamos que este es el pasado. Entonces, si la ansiedad es por esa incertidumbre del futuro y el estrés viene como ese pesar por lo que pasó, entonces, ¿cuál es la solución a la ansiedad y el estrés? La solución para esto se llama una máquina del tiempo. Porque si estás tan estresado del pasado, tienes que tener una máquina del tiempo, ir para atrás y solucionar y criarlo bien, o hacer lo que no hiciste, o hacerlo diferente. Y de la ansiedad, pues ya para saber exactamente si va a ocurrir eso que estás ansioso por ver, o no va a ocurrir, o el problema que piensas que va a hacer, y puedes viajar al futuro. Entonces esa es la única solución. Y como no la tenemos, o no la han inventado, o no la han vendido en Amazon todavía, entonces, como dicen, hay que estar aquí en el presente. Y el presente, es un regalo. Entonces ese es el único lugar, salud, que tenemos para vivir. Entonces, piensen en eso. ¿Por qué tienen estrés? Y la próxima vez que se refieran a ese concepto es exactamente por eso. Es porque es algo del pasado. Y la ansiedad es por el futuro. Entonces, este gran filósofo René Descartes, casi al final de su vida, dejó una carta. Y la carta decía una frase bien interesante. La frase dijo: mi vida estuvo llena de desgracias, muchas de las cuales jamás sucedieron.
Y es cierto, estamos tan estresados de que va a ocurrir algo malo y nuestra mente sigue dando vueltas, pero finalmente ni siquiera ocurre, ni siquiera sucedió. No sabemos, pero en nuestra mente sí lo estamos padeciendo, ¿verdad? Estamos sufriendo por cosas que ni siquiera van a pasar. Entonces, podemos cambiar eso. Y como decía Einstein, ningún problema importante puede ser resuelto desde el mismo nivel de pensamiento en que se generó el problema. Entonces, tenemos que cambiar el estado de donde se generó el problema para poder solucionarlo. Bien sencillo. Y Darwin, finalmente, entonces hablamos de Descartes, de Einstein y de Darwin. ¿Cuál es la especie que sobrevive? ¿Sobrevivirían los dinosaurios? No, ¿verdad? No queda ni uno. No que yo sepa. ¿Quiénes sobreviven? ¿Son los más fuertes? No, necesariamente. ¿Los más inteligentes? No, necesariamente. Son los que se adaptan al cambio, ¿ok? Los que vinieron de SI y ahora están con SNL, se adaptaron. Esos son los que sobreviven, los que estaban en otras condiciones o que recién empezaron su carrera en ventas. Esos son la especie que sobrevive. Ok, y finalmente el último concepto de la metalurgia. ¿Quién ha trabajado en fierro? ¿Quién le gusta soldar o moldear o hacer joyas con metales? Bueno, de la metalurgia se ha adoptado un término que se está utilizando mucho, ¿verdad? Y que vemos mucho últimamente, que se llama resiliencia. Resiliencia, ¿verdad? Hay que ser resiliente. ¿Y qué significa eso? Viene de la metalurgia. Claro, es la fuerza que oponemos para mantenernos como estamos. Es la resistencia que ofrece un metal para ser deformado. O sea, si tratamos de deformar un metal, el metal trata de mantenerse en su estado normal, en su estado que ya tenía de antes, y a eso se le llama resiliencia en metalurgia. Entonces también de la metalurgia aprendemos de esta otra palabra que decía Adriana, elasticidad. También hemos adoptado esta palabra que es la capacidad del metal para volver al estado original antes de que se le aplicara una fuerza. Esa fuerza puede ser el calor, puede ser cualquier fuerza, cualquier cambio que afecte al metal. Entonces, ahora, ¿cómo adoptamos o cómo aplicamos todo esto a nuestra carrera? Estamos en venta, ¿verdad? Y estamos en el negocio de proteger familias y estamos ayudando a gente a estar preparada para el peor día de la vida. No queremos que ellos lleguen al peor día de la vida y que las familias tengan que enfrentar estrés innecesario, ansiedad innecesaria, que tengan que andar buscando dinero para poder pagar por los gastos funerarios de su ser querido y no tener el tiempo de celebrar la vida del ser que ya se fue. Entonces, estamos en ese increíble negocio y que realmente, pues, todos nosotros tenemos una satisfacción, aparte de que nuestras cuentas del banco van subiendo, ¿verdad? Pero también tenemos la satisfacción de ayudar a muchas familias. Entonces, ¿cómo aplicamos esto de ser resiliente, de la elasticidad, de adaptarnos, como Darwin dijo, ¿verdad? Que ni los más fuertes ni los más inteligentes son los que sobreviven, sino que los que se adaptan. Seguir adelante. Seguir adelante cada vez que nos dicen que no, pues ¿ya? No rendirse. Y yo creo que Nancy va a hablar de eso, pero hay un señor que se llama Gary O'Sullivan. ¿Quién ha escuchado de Gary O'Sullivan? Gary O'Sullivan es como el gurú de la prenecesidad. ¿Okay? Es como pues, Jim Rohn o Tony Robbins, que pues, son filósofos y autoayuda y todo eso, pero Gary O'Sullivan se ha dedicado casi exclusivamente a la prenecesidad. Entonces, para terminar, quiero escribir aquí algo que siempre dice, y yo creo que pues Nancy va a hablar mucho más de eso en unos minutos, pero para terminar, él dice siempre que el problema no es el problema. Escriban eso porque lo van a escuchar muchas veces. El problema no es el problema. El problema no es el problema, sino que el problema siempre va a estar hacia la izquierda. ¿Sí? El problema siempre va a estar hacia la izquierda. Y ahora les explico cómo es eso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Es una venta, ¿verdad? Venta. Y para lograr una venta,
¿qué tenemos que tener antes? Presentar, muy bien. Presentar. Para presentar, ¿qué necesitamos antes de presentar? Y antes de presentar, pues tenemos que fijar una cita, ¿verdad? Un appointment, una cita. Y para hacer citas, ¿qué necesitamos? Prospectos, muy bien. Ya, para hacer un prospecto tiene que estar calificado, ¿verdad? Tenemos que saber qué tipo de persona tenemos aquí y la calificamos como un prospecto. Entonces, ¿qué dice Gary O'Sullivan? Que Nancy nos va a hablar más de eso. Que el problema no es el problema, sino que el problema siempre está hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que el problema, si no tienen ventas, ese no es el problema. No es el problema que no tengan ventas. El problema está hacia la izquierda. ¿Qué significa? ¿Cuál es el problema? Que no se han sentado en la cocina de la familia, en la mesa allí, sentados y le han entregado el mensaje de prenecesidad a la familia. Ese es el problema. Ahora, si no han podido sentarse allí en la cocina de esa familia y entregar el mensaje, ¿cuál es el problema? El problema es que no han fijado citas. Significa que no han podido encontrar la manera de que la familia diga sí. Voy a sentarme con ustedes en la silla, no en la mesa, pero en la silla, en la cocina, y voy a escuchar el mensaje. Entonces, si no tienen suficiente cita, ¿cuál es el problema? El problema no es el problema, sino que el problema siempre está hacia la izquierda. Y muchas veces no tenemos claridad de los números. Porque digo, pues yo hablé ya con tanta gente, hablé con 5 esta semana y no hice ninguna cita. Y si no hice ninguna cita, pues no presenté y no tuve ninguna venta. Entonces muchas veces desconocemos los números reales. No sabemos que para encontrar prospectos tengo que estar ahí en el SWAME a las 4 de la mañana, ¿verdad? Y entregando flyers, o en el supermercado, en el estacionamiento, o haciendo llamadas en frío, o cualquiera sea la forma que ustedes elijan para obtener prospectos. Pero más o menos, si contactamos a 100 personas, vamos a encontrar un prospecto. Entonces, si dice Miguel B., que hay que calificarlo, ¿verdad? Tiene que ser. Y, entonces, digamos que después que calificamos todo eso, llamamos a 100, obtuvimos uno. Entonces, pero para hacer citas, por lo menos tenemos que tener 10 prospectos para hacer una cita. Porque 10 prospectos significa que necesitamos 1000 contactos, ¿verdad? Van fijándose, porque muchas veces nos engañamos a nosotros mismos pensando, porque hice un gran esfuerzo y conversé con mucha gente y estuve muy ocupado, y quizás estuviste distraído haciendo actividades que no conducían a obtener un prospecto. Y si no tenemos un prospecto, no vamos a hacer una cita. Y de las citas, ¿cuántas veces se le ha caído una cita a ustedes? Todo el tiempo, ¿verdad? O sea, si hacemos 10 citas, 2, ¿verdad? 3 si tenemos suerte. 2 o 3 presentamos. ¿Y cuántas presentaciones tenemos que hacer para hacer una venta? Más o menos el porcentaje, ¿verdad? 3, 4, 5, dependiendo de la experiencia, dependiendo del conocimiento que tengamos, de la calidad de los prospectos, vamos a tener un porcentaje de cierre más elevado o menos elevado. Entonces, para obtener, vamos mirando los números, para obtener una venta tenemos que tener al menos, pues, digamos 10 presentaciones para hacerlo más dramático. Y para tener 10 presentaciones necesitamos 100 citas. Y para hacer 100 citas, ¿cuántos prospectos? Entonces, lo que quiero mostrar con estos números es que las recompensas están grandes. Nos adaptamos al cambio. Ya muchos de ustedes, como levantaron la mano al principio, sus cuentas del banco han cambiado y eso nos trae mucha alegría. Y pues queremos más y queremos traer a más gente que conozca esto y podamos ayudar a más gente afuera a que ellos puedan recibir el mensaje de la prenecesidad, ¿verdad? Y tenemos nuestros socios, ¿verdad? Como Funerales Santana y como otras funerarias a las que servimos, y afortunadamente hemos sido bendecidos con muchas funerarias donde podemos compartir este mensaje con buenos precios, con buena atención, que nos apoyen, que nos firman los contratos, ¿verdad? Que nos firman rápido, todo eso. Todo ese apoyo es imprescindible. Entonces, pues el mensaje es este, que pues seamos resilientes, que podamos cambiar, que podamos adaptarnos, y la recompensa por cada esfuerzo
son múltiples. Es como la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Ponemos un esfuerzo, ¿verdad?, de poner una semilla, pero las recompensas son múltiples. No recogemos solamente un fruto de eso, sino que múltiples frutos. Entonces ese es el resultado de poner estos prospectos. Recuerden que el problema nunca es el problema siempre está hacia la izquierda. Muy bien, gracias por su atención y gracias, Nancy, por el tiempo.